¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos ya listos para iniciar el curso de política criminal. Hoy nos toca la séptima semana, tutela penal de la vida. Séptima semana. Entre 8 días sí, no nos vemos, ¿verdad? Porque están en su examen. Hoy también creo que tienen exámenes, ¿verdad? Pero estamos que sí se debe dar el curso. Coordiné con sede central y se me indicó que no podíamos dejar de dar la clase el día de hoy. Pues entonces tenemos que analizar desde el punto de vista penal la vida. Y para pensar un poquito en la vida vamos a reflexionar un tanto sobre la vida y en qué momento inicia, ¿verdad? Y cuál es el bien jurídico que el Estado tutela, bajo qué premisas y mm, premisas, bajo qué circunstancias y en realidad al final cómo trata de protegerla. Y le enfocamos también desde el punto de vista de la política criminal, ¿verdad? Porque ese es nuestro curso, solamente que aquí en el programa solo tenemos como título tutela penal de la vida. Y al referirnos a la vida vamos a tener que platicar del artículo 123 de su Código Penal, incluso hasta donde están los abortos en el Código Penal, y ver cómo nosotros Guatemala penalizamos algunos tipos de aborto que aparecen ahí en el Código Penal. Cuando el programa en la octava semana se refiere a la tutela penal de la libertad, entonces sí vamos a tomar en cuenta el plagio o secuestro, y algunos otros tipos penales que están en el Código Penal que tienen mucho que ver con la libertad de la persona, con la forma como se restringe la libertad dentro de algunos tipos penales. Pero también tenemos la tutela penal de la indemnidad sexual y ahí vamos a caer directamente a la ley de femicidio y sus 5 tipos penales de la ley de femicidio. Y hay un tema muy bonito porque dice límites penales a la libertad de expresión. Hoy en día vemos una cantidad de medios de comunicación a los que todos tenemos acceso y vemos cómo algunos funcionarios o empleados públicos o personas a título particular son tratados. Pero aquí vamos a aprender que hay un límite para poder dirigirse a una persona, para poder posiblemente hasta hablar de una forma peyorativa de alguna persona. Esa es una de las últimas semanas. Y yo en la semana número 11, que en su programa dice exámenes, yo coloqué tutela penal del patrimonio, porque también tenemos el robo, el hurto, la apropiación indebida y una serie de tipos penales que no han sido contemplados aquí, ¿verdad? En el programa. Pues hoy nos toca platicar de la vida, perdón, que como que un poco con problemas en análisis. Hoy nos toca entonces ver lo relacionado con la vida. Y para iniciar platicando de eso, nos vamos directamente al artículo 3 constitucional, que se recuerdan ustedes que siempre en el estudio nos han enseñado lo relacionado con la pirámide de Kelsen. En algunas oportunidades les he dicho, no, él se confundió, porque hay otras leyes que tienen ese rango constitucional, pero en fin, la Constitución, de ahí parten todas nuestras leyes, de ahí parten todas nuestras circulares, acuerdos, decretos. El artículo 3 dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Nosotros no tenemos una diferencia como posiblemente vamos a ver que la tiene Costa Rica. Solo ese país nada más es el que traje como referencia, pero nosotros estamos claros desde su concepción.
Desde el momento que se reúne el óvulo con el espermatozoide, para nosotros ahí inicia la vida. Aunque en el derecho civil, no sé si se acuerdan ustedes del derecho civil, nos enseñan algunas teorías, la teoría de la concepción, teoría de la viabilidad, dice, y la teoría mixta, nos enseñan eso, pero la Constitución es clara y dice desde su concepción, desde el momento que el óvulo se reúne con el espermatozoide, desde ahí inicia la vida. También vemos que hay algunas personas que platican de la pastilla después, dicen, ustedes saben de qué estoy hablando, pastilla, hay que tomar una pastilla después de, dice. Ahí corremos el riesgo nosotros de que esa pastilla después de, puede ser que ya esté unido el óvulo con el espermatozoide y ya tenemos cierto problemita al tomar esa pastilla, ¿verdad? En fin, todo sucede mientras no se logre descubrir que estamos provocando cierto problema ahí con la vida, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando se logra descubrir y esa pastilla después de puede provocar algo incorrecto en contra de la madre, ahí es el problema. El derecho a la vida dice que es que está contemplado, dice, en el artículo 3 como uno de los requisitos, tal vez no requisitos, sino uno de los derechos fundamentales que tenemos todo ser humano. Por lo menos aquí con nosotros está en el artículo 3, nacido aquí en Guatemala, en donde se nos debe respetar. Y la tutela penal de la vida la encontramos nosotros ubicada precisamente en los homicidios atenuados o los homicidios agravados, y posteriormente 132 del Código Penal lo encontramos en lo relacionado a los tipos penales que se refieren al aborto y las clases de aborto que aparecen ahí. Él dice que el derecho a la vida se encuentra protegido en la Constitución, nosotros así lo tenemos, ¿verdad? Y cuando se aplica el principio pro homine. La Corte de Constitucionalidad en muchas sentencias ha explicado lo relacionado al principio este pro homine y dice que mediante este principio lo que busca es proteger la vida. Posteriormente yo traigo a colación algunas lo relacionado al control de convencionalidad y el control de constitucionalidad y algunos tratados y convenios o convenciones ratificados y aceptados por nuestro país, en donde por el hecho de firmarlo, de ratificarlo, de aceptarlo, tenemos obligación de tomarlo en cuenta al momento que vivimos, al momento que resolvemos y al momento que se investiga, porque el tema va dirigido a derecho penal. Si fuera derecho de familia, yo lo enfocaría desde otro punto de vista, pero aquí es tutela penal. Por eso lo vamos a tomar directamente de ahí. El artículo 1, veo para allá porque lo tengo en la computadora. El artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada, dice, en la novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948, afirma que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece lo relacionado al derecho a la vida y su reconocimiento. Y que dice que se tiene del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto se va un poquito más allá de la concepción, de la reunión del óvulo y el espermatozoide. De ahí, los dos son del Pacto de San José, dicen en el estudio en Derecho Internacional Público, en Derecho Internacional Privado, a nosotros en la universidad y a ustedes, nos indican que debemos leer lo que contiene el Pacto de San José, que ese es el ley para nosotros, ¿verdad?
Y el Pacto de San José, en su artículo 4.1, establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho está protegido en la ley, dice, a partir del momento de la concepción. Ellos nos ubican a la concepción al igual que nosotros, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Pues se establece que se tiene vida desde el momento de la concepción. También yo quiero que sepan ustedes que el pacto, que la Convención sobre Derechos del Niño dice de julio de 1990 tutela el derecho a la vida y reconoce la personalidad del no nacido. Y en el párrafo 2 dice, en el preámbulo señala que no puede haber distinción por razón alguna entre las que menciona el nacimiento del niño. La Declaración Universal de Derechos del Niño en el año 1959, ya para atrás, ¿verdad? El anterior es 1990, otorga una debida protección legal tanto antes como después del nacimiento, cuando ésta se refiere a antes, desde que el ser está dentro del vientre materno, se protege. De ahí que yo lo único que quiero es que ustedes me hagan el favor de hacer un análisis de una sentencia, porque les hablé del control de convencionalidad, ¿verdad? Y en el control de convencionalidad, que por aquí lo tengo yo, el control de convencionalidad dice que es un mecanismo que se aplica para verificar que una ley, reglamento o acto, dice, de una autoridad de un Estado se adecue a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos Humanos, pero el control de convencionalidad también se refiere a la obligación que tenemos nosotros los estados de tomar, siempre y cuando sea aceptado, ratificado y firmado el convenio, el reglamento o lo que sea, o la carta a veces, porque a veces dice carta número tal, ¿verdad? De otros estados. Entonces, ese control nos obliga a nosotros a tomar en cuenta la ley, las sentencias de otros países que tienen relación con las de nosotros y aplicarlas. Pues hablando de ese control de convencionalidad, aparece en el tema de hoy, y con eso cierro, ¿va? Porque hay que hablar de los tipos penales, aparece el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Esa sentencia me gustaría que la leyeran, que la bajen de internet y que la puedan leer. Y fíjense que ahí sucede una cosa al final muy simpática, porque eso como que fue un pleito que hubo con alguien que eh, creo yo que tuvo el embarazo, pero lo tuvo implantado el óvulo con el esperma en el vientre, ¿verdad? En el útero hasta después de que este fue fecundado in vitro. O sea, fuera. Esa sentencia está muy bonita si analizamos qué es la vida y cómo funciona la vida, porque tal parece que ese óvulo y ese esperma fueron a parar a un laboratorio, ahí se fecundaron y cuando ya se habían reunido los dos fueron colocados en el vientre de la madre. Entonces vino el dilema, ¿verdad? De que en qué momento hay vida. Si en el momento de el asunto este in vitro o en el momento que fue colocado en el espacio que tiene la mujer, ¿verdad? Pero al final, esta sentencia dice que se aparta, dice, de una interpretación literal o gramatical del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos para sostener, dice en la actualidad, que la protección del concebido inicia, miren qué dice, pues, por eso quiero que la lean, inicia con la implantación del óvulo fecundado en el vientre materno. Ayer les explicaba a los jóvenes de que aquí existía un lugar que se llamaba Fondetti en los años 90 al 2000, creo yo,
en donde ellos aplicaban este método, ¿verdad? Fecundaban el óvulo con el esperma en el, les voy a decir, en el frasco, les voy a decir, pero no se llama así, ¿verdad? Y en forma in vitro, no recuerdo cómo se llama ese. Y posteriormente, cuando ya se creía que ya estaban unidos, que ya estaban posiblemente logradito, entonces lo introducían en el vientre materno. Ese lugar desapareció, ya nunca supe qué pasó con ese lugar, solo sé que el dueño era una persona de apellido Orozco, ya falleció. Cuando yo di la clase ayer, yo platiqué de este tema, inmediatamente en el celular me escribió una compañerita y me dijo que sí existe aquí en Guatemala una clínica que se encarga de eso, ¿verdad? Es cuando la mujer no puede realizar una fecundación normal, se realiza a través de ese procedimiento. Y lo que sí creo yo que sí lo practican bastantes ginecólogos, creo yo que es la inseminación artificial. Y la jovencita ayer me escribía y me decía que efectivamente hay una clínica, dice, me mandó el nombre y la dirección, que se encarga todavía de eso. Ha sido muy debatido ese tema. Y miren la sentencia, dice, la sentencia se aparta de la fecundación in vitro y dice que esto, de que hay vida desde el momento que es implantado el óvulo fecundado, dice. O sea, el in vitro significa que se van a reunir los dos y van a estar ahí en la cápsula, ¿verdad? Ya cuando posiblemente, creo yo, en mi ignorancia, ¿verdad? Porque no soy médico, creo yo que cuando el médico logra ver que ya están vivos y ya lograditos, digo yo, entonces ya lo colocan en el vientre. Pero esta sentencia dice desde el momento que se implanta el óvulo fecundado, o sea, lo que está previo a implantarlo no es un ser vivo. Así lo veo, por eso lo mandé a leer. En fin, hay muchos temas que podríamos platicar en relación a que en qué momento se es vivo y eh, en qué momento caemos al artículo 123 de su Código Penal. Pero nosotros aquí en Guatemala sí tenemos esa facultad de que tenemos los tipos penales relacionados al aborto y eso nos abre el camino para creer de que cuando el óvulo y el esperma están dentro de la mujer y se atenta en contra de ellos, estamos cometiendo determinado delito. Y ahí hay varios tipos penales relacionados con la vida. Bueno, he explicado un poquito de lo que es la vida, ¿verdad? Y los temas que se relacionan con que en qué momento estamos vivos y qué puede pasar cuando estamos muertos y atentan en contra de nuestro cuerpo. Y ya también el Código Penal lo enseña. Caemos entonces al artículo 123 del Código Penal. Y en el artículo 123 tiene un requisito indispensable para que se pueda producir el tipo penal. Y uno de los requisitos indispensables es que la persona esté viva. Por eso platicamos todo lo que platicamos. Y ya me llevé casi 15 minutos platicando de eso. Penal dice. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Entonces eso nos abre la puerta para pensar de que se necesita estar vivo para poder cometer este delito. Pero posteriormente cae la política criminal en el delito en el primer delito que estamos analizando. ¿Y cómo es que aparece la política criminal en el delito? Cuando nos explica y dice, el que cometa el delito de homicidio se le impondrá una pena, dice, de 15 a 25 años. Eso es prevención y eso es lo que le puede hacer a usted como homicida. Ustedes no, porque ustedes van a ser abogados y notarios o alguna persona como homicida, lo puede hacer reaccionar y pensar y decir,
15 años. Posiblemente algunos, ya estudiamos los tipos de delincuente, posiblemente algunos digan 15 años, que a la larga el tiempo que establece aquí como mínimo, yo lo puedo restar, que al final voy a estar solo 8 años, entonces voy a matar a determinada persona, pero también el homicidio apunta a los 25 años siempre y cuando se logre determinar en la escena criminal, en el escenario criminal, se logre determinar que la forma como se cometió el delito fue con medios que permitan encontrar en todo el lugar del delito algunas agravantes de las que tiene el Código Penal, y entonces ya no van a ser 15 años, entonces van a subir. El problema que se tiene aquí con los juzgadores es que la ley no establece cuántos años le va a subir usted por agravante que encuentre. La ley deja en libertad al juzgador para que considere subirle un día, un mes, 2 años, 5 años, 8 años, dependiendo de las agravantes, ¿verdad? Entonces ya esos 15 años se convierten posiblemente en 18, en 20, y podría ser que por las características del delito se convierta en 25 años. Entonces la manera de prevención del primer tipo penal que atenta en contra de la vida, en contra del ser humano, tiene su prevención. ¿Cuántos años le va a corresponder a usted si comete ese delito? No vamos a ver todos los delitos, ¿verdad? Porque creo que terminamos como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, si miramos todos los tipos penales. El siguiente que encuentro yo aquí es el homicidio en estado de emoción violenta. Recuerden que estos que estamos analizando ahorita son homicidios atenuados. Los agravados vamos a analizar uno solo. Yo creo que con uno que analicemos ya vemos en dónde se ubica la política criminal. Si el artículo 3 constitucional establece que el Estado es el responsable de protegernos a nosotros y cuidar nuestra vida y cuidarnos, pero a través también de maneras de prevención, entonces miren cómo queda el homicidio en estado de emoción violenta. Dice: quien matare a una persona en estado de emoción violenta se le impondrá una prisión de 2, dice, a 8 años. Estos delitos de emoción violenta son esos delitos que el mismo sujeto activo al momento de cometerlo se encuentra dentro de un estado alterado psíquicamente. Y estos son los delitos pasionales que conocemos en la práctica, que no solamente son los pasionales, porque también puede ser, eh, entra usted a su casa y ve que un hombre está abusando de su familiar, y usted es una persona que siempre anda armado, que tiene licencia de portar arma, y ve usted que está abusando. Lo primero que hace es que la mente del ser humano se impacta tanto y puede disparar también y lo puede matar. O sea, usted le dispara en las piernas pensando usted que no va a pasar mayor cosa y de repente que lo mata de una vez. Entonces, en el estado de emoción violenta se conoce como un homicidio atenuado, porque la prisión es de 2 a 8 años de prisión. Son delitos que a veces no hay necesidad de irnos a un juicio oral penal, sino generalmente estos delitos terminan con procedimiento abreviado, así termina, por la pena, ¿verdad? La pena, eso se platica con el Ministerio Público y dependiendo de cómo esté también la parte agraviada, se llega a un acuerdo, pero la prevención de es que le dice que aunque usted esté ofuscado, aunque usted esté alterado psicológicamente, aunque usted pierda el control en el momento que se altera psíquicamente, siempre va a tener pena. Siempre su pena va a ser de 2 a 8 años, dependiendo de las características del momento del escenario criminal. De último tenemos también, no de último, no tenemos también al homicidio en riña tumultuaria, cómo protege el Estado, cómo tutela la vida en la riña tumultuaria el Estado. Prevé
que va a haber un conflicto, por ejemplo, en una manifestación. El Estado prevé el conflicto y toma en cuenta el tipo penal y porque dice el tipo penal acometiéndose unos contra otros, dice. Cuando se logra descubrir quién fue el sujeto activo en la riña tumultuaria, tiene una pena, pero también tiene una pena un poco más baja solo para los que participaron en la riña tumultuaria. El Estado tutela la vida desde el punto de vista de asignar una pena no tan grave, porque la misma doctrina establece que son delitos atenuados, pero tenemos al homicidio preterintencional. El Estado por medio de el legislativo, que es lo que hemos platicado con el plan de política criminal, lo hemos platicado, pero por medio del legislativo creó estos tipos penales, porque miren el preterintencional, dice, la prisión es de 2 a 10 años de preterintencional y en ese parámetro es que el juez fija su postura, fija su pena, pero el preterintencional es aquel tipo penal ya lo aprendieron ustedes en su estudio y es el que se comete un delito, pero la mente del sujeto activo sí sabe lo que va a hacer, pero comete el delito y cae a la muerte, en el tipo penal cae a la muerte porque él trataba de evitar un daño tan grande y lo evita, lógico, lo evita, pero no se da cuenta de que al momento de evitarlo, este falleció. Y ayer ponía como ejemplo aquella persona que se quiere tirar de un puente o de un barranco, donde ustedes quieran. Y cuando ustedes van, ¿verdad? Y ven que este se quiere tirar y dicen, se va a tirar, le voy a disparar en las piernas, porque si le disparan las piernas, este ya no va a lograr subirse a la baranda y lanzarse. Y efectivamente ustedes disparan con tan mala suerte que la bala va a caer en esta vena femoral que le decimos, ¿verdad? Y se desangra y se muere. Ese es el homicidio preterintencional, causar un daño tan grande y no creer, y en su mente, en la mente del sujeto activo, está que va a evitar un daño más grave y no es así. Lo que causa es un daño más grave. También el preterintencional tiene una pena de 2 a 10 años de prisión. Y, imagínense el parámetro, porque habría que ver desde que para el juez y para el Ministerio Público estos tipos penales son una tarea bien difícil por los medios de investigación que van a aportar y caer a esos tipos penales, ¿verdad? Yo recuerdo en este homicidio preterintencional a un abogado que, mire qué pasó pues con el abogado, es un caso muy, muy sonado. Le llegaron a su bufete a apedrear, pero iba un grupo de gente, pero uno solo le apedreó su bufete. Le quebró los vidrios y no conforme se fue al portón y empezó a agarrar el portón, zafó de tanto era su enojo. Todos se estaban manifestando adelante, pero él se quedó precisamente en esa casa de él. Empujó el portón, lo jaló y lo logró abrir. Y cuando logró entrar a la casa, con un palo le quebró los vidrios de sus carros que tenía ahí parqueados. Entonces él, ya cuando mira eso, estaba su familia adentro, sale y le dispara. Pues él dijo que le iba a disparar en el brazo, con tan mala suerte que le disparó en el cuello. Lo mató, ahí lo mató. El licenciado en primera instancia fue condenado a un homicidio simple, pero posteriormente en segunda instancia nosotros vimos la situación y lo trasladamos a un homicidio preterintencional. Ahí estaba él protegiendo sus bienes. Había muchas atenuantes, ¿verdad? Pero como ya íbamos ahí nosotros lo ubicamos en el preterintencional, lo cual fue confirmado. Y se quedó en el preterintencional y se le dieron 3 años de prisión. Pero ahí opera un poco la escarcelación, ¿verdad? Él fue aprendido, fue con medida sustitutiva y cuando se dictó sentencia en segunda instancia ya había cumplido la pena, ¿verdad? Entonces ahí opera el homicidio preterintencional, pero el último es el culposo, que quiero que platiquemos del culposo. El culposo, el Estado a través de su ley, a través de la política criminal, eh, vio la oportunidad de que alguna persona hallándose en su estado normal, hallándose
En su momento normal sale, va a trabajar, va a comprar, va a pasear y de repente se le atraviesa una persona y pum, la atropella y la mata. Por darles un ejemplo culposo, puede haber otro homicidio culposo, en la misma casa puede haber un homicidio culposo, pero en este caso va y fallece. A la par del homicidio culposo tenemos también como política del Estado el Código Procesal Penal, porque dice, si usted carga su licencia vigente, si usted se bajó y auxilió a la víctima, si usted apoyó a la víctima y la trasladó a un lugar eh, para que la viera, que se le murió, ¿va? Y, y todos los requisitos que tiene el Código Procesal Penal, si usted, dice, como autor del delito de homicidio culposo, le pasa todas esas cosas, usted tiene derecho a una excarcelación, o sea, una caución, una excarcelación, un arresto domiciliario, mientras dilucida su situación. Entonces ahí, en este ejemplo del homicidio culposo, tenemos perfectamente ubicada la política criminal, porque aquí, sí, en todos los homicidios culposos siempre hay una medida sustitutiva para enfrentar el juicio. El arraigo, el fiador, en el acta de arresto domiciliario que la vimos con ustedes. Solo del jovencito ayer, que no me recordaba del nombre, pero una compañerita me lo mandó al celular, Javier Meda, ¿se acuerdan de él? Él fue condenado por homicidio simple, posteriormente ahorita la sala lo condenó por homicidio culposo, pero sigue en la cárcel, tiene 3 años estar en la cárcel, ¿verdad? Pero esa es otra cosa también, esa es otra cosa porque la forma como fue, pero también pensemos que ahí nos podía ayudar la psicología criminal en y analizar algo en el miedo que tuvo, que se le vinieron todos encima, arrancó, pasó trayendo a las patojas, las averió y una se murió, que también la parte agraviada es una situación que no se puede eh, ni siquiera pensar estar uno en los zapatos de las personas, ¿verdad? Pero este muchacho ya tiene más de 3 años de estar en prisión y ya ven ustedes que el homicidio culposo, ¿dónde termina? Termino entonces hablándoles un poquito de los homicidios agravados y la política criminal y la tutela. El Estado garantiza la tutela de la vida en relación a las características de cómo nos coloca el tipo penal de asesinato. Y el asesinato dice también comete el delito de asesinato quien matare a una persona. Pero aquí está directamente varios, aquí hay, vamos a ver, ocho agravantes. La pena de este delito es entre 25 y 50 años de prisión. Este delito sí es bastante elevado. Y si ustedes pueden encontrar una sola agravante, le pueden subir. Palpable el agravante. Y si le encuentran 2, 3, 4, 5 agravantes, definitivamente la pena mínima no van a ser 25 años, pero el Estado a través del tipo penal creó las características, creó las definiciones, los conceptos y la forma como se comete este tipo penal. Aquí la política criminal va directamente a que ya entramos al derecho penal y lo único que nos queda es la reinserción del delincuente. Pero también tenemos al aborto y dentro del aborto ahí caemos a la primera concepción que les dije, a la primera teoría que les coloqué en relación a la concepción, en qué momento se concibe.Nosotros tenemos varios abortos. Tenemos el aborto con o sin consentimiento calificado terapéutico, pero tenemos un aborto preterintencional y aborto culposo. Pero todos estos, desde el artículo 133 al 144, todo esto gira alrededor de la concepción que es la teoría que manejamos. Y solo vamos a ver quizás el aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico sí es permitido. Los demás tienen pena, pero el aborto terapéutico dice no es punible, dice. El aborto practicado por un médico con el consentimiento de otro más, dice, o dice aquí previo diagnóstico favorable de otro. Cuando dice no es punible, no tiene pena. El aborto terapéutico lo podemos practicar nosotros aquí en Guatemala. Es permitido cuando se logre determinar algún tipo de malformación en el feto o algún peligro grave
en el que está la mujer. Tenemos el aborto preterintencional, que también lo tiene ubicado nuestro Código Penal y dice: quien por actos de violencia ocasionar el aborto, dice, sin propósito de causarlo. Entonces vengo yo y vengo jugando, y yo lo puedo practicar, ¿verdad? Vengo jugando con mi sobrina, ¿verdad? No pongo a mi hija porque ella está soltera. Vengo jugando con mi sobrina, ¿verdad? Y de repente aquí, para subir a este espacio donde estoy, hay 2 gradas bien altas, y de repente yo la y ella tropieza en las gradas. Y en una mesita que tengo yo ahí donde están unos adornitos, cae ahí y empieza a desangrar. Quería yo realizarle el aborto. Quería yo que ella se cayera, se tropezara. No, entonces caigo al aborto culposo, porque yo no quería, solo le empujé en un afán de venir jugando. El preterintencional es diferente. El preterintencional sin propósito de causarlo. Entonces me duele mi estómago, está embarazada, yo sé que está embarazada, me duele mi estómago, me duele mi estómago. Entonces yo le digo, bueno, pues tiene dolor de estómago, pues las mujeres embarazadas pueden tomar estas pastillas. Tómate las pastillas porque no te van a hacer nada, te van a quitar el dolor del estómago. Y cabal, esas pastillas le provocan un aborto. Mi intención era curarle el dolor del estómago, pero lo único que provoqué fue que el feto saliera del lugar donde tenía que estar. Entonces nosotros concebimos y aceptamos la tutela de la vida desde el momento de la fecundación, desde el momento que nosotros sabemos que la persona ha fecundado el esperma con su óvulo. Desde ese momento para nosotros es aceptable cualquier atentado, o sea, nuestros tipos penales, nuestra ley penal protege ese momento y protege al nacido y protege más allá del nacido, protege al de 10 años, 15 años, 30 años, 60 años, 80, 100 años. Siempre y cuando tengamos vida, el Código Penal tutela, protege, cuida y nos cobija en relación a que permanezcamos intactos y no seamos atacados, no seamos perjudicados ni con medicamentos que atenten nuestra vida, ni con arma de fuego, ni con arma blanca, ni con nada. Esa es una función constitucional y es una función estatal, y la práctica de la política criminal aparece desde el momento que se nos explica y se nos dice cuántos años nos va a pasar. Hasta ahí la política criminal se quedó y pasó al derecho penal. Si se dan cuenta, el primer módulo que trabajamos todo fue prevención. Pocos temas toqué con reinserción. Si se dan cuenta, ahorita vamos a atacar directamente el derecho penal. Y así como les dije al inicio, ya dentro de 8 días tenemos otro 15 días, o dentro de 8 días si no nos vemos, dentro de 15 días tenemos otra tutela penal, que ya salimos de la entrada de la política criminal y hablamos de todas las ciencias para caer al derecho penal. Bueno, que les va muy bien en su examen, pues. Pero antes voy a ver si no hay preguntas. Yo siempre miro el celular, a veces lo miro antes, pero ahorita lo dejé hasta allá. Por lo menos en el chat no tenemos preguntas. En Telegram tampoco tenemos preguntas. Los del domingo no mucho preguntan, los del sábado sí como preguntan. Miren, ahí estoy tratando de contestarles a todos. Los veo entonces a la 1:30. Y si se están examinando, que les vaya muy bien. Si tienen una dudita, no se preocupen. Y llámenme con mucho, escriban, con mucho gusto yo los saco de su duda. Oye, mucho gusto de saludar.